Puedo respetar que no te guste una película, una serie o lo que quieras, pero al menos dame buenos argumentos. Resulta que Gaby Mesa, posiblemente una de las personas de quienes más me gusta escuchar entrevistas, conversó con el protagonista de The Office México, Fernando Bonilla, a quien parece no haberle gustado para nada Hamnet. Y bien te puede gustar o no una película, pero sus argumentos, veamos. No me gusta, no es una película que me guste. Me molesta mucho cuando siento que la película me está manipulando, ¿no? Comienza diciendo que la película te manipula y la verdad es que, amigo, las películas procurarán manipularte siempre. Armarán un camino según el género al que pertenezca la producción, bien sea para asustarte, para hacerte llorar de la risa o por el contrario, para romperte el corazón. El asunto es que en su intento por llevarte al lugar que quiere, lo logre. Y esto es un tema sumamente complejo. Por ejemplo, en el terror convencional, por así llamarlo, las películas, a mi parecer, se hacen menos efectivas cuando comenzamos a descifrar la fórmula que usará el director para tomarte desprevenido y asustarte. En la comedia es mucho más complejo, porque estilos de humor los hay muchos. Así como hay quienes prefieren un humor inteligente, hay otros tantos que se reirán a más no poder con la bola en la ingle. Los hombres son golpeados por el fútbol. Pero la bola, su ingle, funciona a muchos niveles. Sin embargo, pasa algo con el drama. Es un género con el que fácilmente consigues ablandar un corazón y también sucede similar como para algunos ocurre con el terror. Cuando conoces sus fórmulas, entonces es muy difícil caer en sus redes. Por eso no soy fan de los dramas que pretenden hacerte llorar. Películas sobre personas enfermas, amores imposibles o películas de perros u otras mascotas. Muchas caen en los mismos clichés narrativos. Pero no me digas eso de Hamnet. Hamnet no es la historia de Hamlet, pero es la historia que parcialmente nos lleva a uno de los grandes clásicos del teatro. Sin embargo, aquí Chloe Zhao, su directora, no se centra en el dramaturgo, se centra en una de las personas de quienes menos se conoce alrededor del célebre escritor, su esposa, Anne Hathaway. No, ella no. Pero sí es el mismo nombre de la actriz, o como la conocimos en la película, Agnes. Me molesta mucho cuando siento que la película me está manipulando, ¿no? Desde la música, creo que todo el tiempo te está llevando a un lugar muy sensiblero. La banda sonora, mi amigo, tiene justo esa función, potenciar la emocionalidad de las escenas. Incluso el silencio bien manejado es capaz de generar un impacto soberbio en una escena dramática. Todo es manipulación. Todo es querer hacerte sentir una cosa u otra. Yo vengo del teatro y como que veo a mucha gente en teatro diciendo ¡ay, Hamlet, es que habla tanto del teatro! Y me pareció el punto más débil de la película. Yo también vengo del teatro. Buena parte de mi infancia, toda mi adolescencia y mi temprana adultez se la dediqué al teatro y estudié el teatro. Pero no siento que la película me hable del teatro. Digo, ¿realmente alguien dijo eso? Y quería que me hablara, eso sí, la película sobre Shakespeare, más a profundidad. Pero, ¿sabes? Lo menos que me mostró fue de Shakespeare. Me dio una parte de la historia relacionada a él que en realidad no está del todo comprobada. El libro en el que se basa la película es un grandísimo mar de suposiciones en base al contexto histórico en el que vivió Willy, pero donde nos hablan principalmente de su esposa, de quien se ha documentado incluso mucho menos. Hamnet es al menos un 60% o tal vez un 70% de ficción, pero nos lleva a través de una leyenda sobre la inspiración de Hamlet y cómo parcialmente supone la autora que Shakespeare trabaja el duelo por la muerte de su hijo. Cómo le hace ver a su esposa que él también se siente devastado. No es indiferente a la pérdida y cómo le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Pero para quienes conocemos la obra, esta toma un camino distinto. Hamlet, por ejemplo, está parcialmente inspirada en otras historias más antiguas. Entre ellas está la leyenda de Hamlet, en donde un príncipe cuyo padre es asesinado por su propio tío, es decir, el tío de Hamlet, hermano de el papá, tío que luego se casa con su madre, es decir, la madre de Hamlet.
mientras que el protagonista, Hamlet, finge demencia para luego cobrar venganza. Allí, nada más, tenemos el esqueleto de Hamlet. Luego, la historia fue adaptada por François de Belforest, añadiendo más introspección, tonos más oscuros y morales. Y también hay otra obra por allí que se dice que es la que introduce a el fantasma del padre. Entonces, si queremos decir que Hamnet inspira a Hamlet, como la conocemos hoy día, y que de haber sido real, pudo haber sido una manera de llevar parcialmente ese dolor, lo que es totalmente plausible. Porque si hablamos de músicos, escritores, pintores, entre otros artistas, es muy probable que el verse movidos tanto por el dolor o por la alegría, según sea el caso, es muy probable que estas personas drenen o manifiesten esta emoción a través de una nueva obra. Si cavilamos en ese supuesto, es algo totalmente válido. Pero volviendo al tema anterior, creo que lo menos que aspira a hablar de Hamnet es del teatro. Sí, hay una relación inevitable con el teatro. Hay guiños a obras de Shakespeare. Pero ese no siento que haya sido ni de cerca la intención de la película. Porque pues, yo no veo nada de eso. La película es la pareja que se enamoró, llegaron a los hijos y por cuestiones de la época sucede lo que ocurre y que parcialmente aporta ese toque de emocionalidad a Hamnet. Shakespeare me parece, como está abordado en la película, me parece un pelmazo. Me Es parece un pelmazo. Ajá. Sí. Y digo, este es el dramaturgo más importante de la Claro. historia. Muy bien, ahora esto de que Shakespeare me pareció un pelmazo y Gaby en este momento me encanta porque le da la respuesta que es, pues lo es. No tiene derecho a ser un cretino. Eso no le quita el genio. Hay muchos grandes artistas en la historia con una moralidad muy cuestionable. Entonces, ¿es odio porque sí y ya? Ahora, ¿por qué es un pelmazo? Si me hablas de esos momentos en los que quizás no está en el mejor humor, hay muchos factores que pueden influir en el humor de la persona. Y eso no es sino parte de lo que somos, unos seres humanos. Sí, hay quienes manejan mejor este tipo de emociones, mucho mejor. Pero tal vez Shakespeare, pues, no era así y perdió la cabeza. Si eres el dramaturgo más importante de la historia, ¿debes ser incapaz de ser un pelmazo? Insisto, el talento no le quita lo humano. Puede ser un genio creativo y ser una basura como persona. Esto siempre ha sucedido y seguirá pasando. ¿O es porque Shakespeare es una figura ausente? Porque se va a Londres ya que allí está ganándose bien la plata y está teniendo éxito con sus obras. Lo vemos emocionalmente distante y también podemos caer en el terreno de que hay personas aún hoy día que trabajan sus emociones de esa manera, que no saben lidiar con estos temas o simplemente los manejan de otras formas. En este caso, él escribe, drena a través de su arte. Pero es una película súper misógina. Me parece que esta historia como de amor y de reivindicar el dolor por haber perdido un hijo, yo siento que es como una canción ranchera adolorida y profundamente misógina. ¿Misógina? ¿La película es misógina? Veamos. Agnes es el centro emocional de la película. Le da intuición, vida interior, hace de ella un personaje bastante místico, casi rayando incluso en lo sobrenatural. Mientras que hace a Shakespeare un personaje bastante secundario, lo deja por allí, casi que relegado al fondo. Entonces, ahí nada más ya rompe con siglos de relatos centrados en el género masculino. William prioriza su trabajo en Londres, pues obtuvo una oportunidad de oro, la aprovecha al máximo y más aún porque tiene éxito como escritor, lo que desde luego para él era un trabajo soñado. Y a fin de cuentas, el que vieran de manera rara o sospechosa a Agnes es bastante coherente a nivel histórico. La Inglaterra isabelina era profundamente patriarcal. Todo esto es muy propio de esos tiempos. Digo, ¿de qué hablas? Creo que se corrige algo importante, una omisión histórica. La voz de la madre. Aquí se le da voz, se molesta con motivos, se molesta con todo lo que le genera la situación que atraviesan. Esto me lleva a algo sumamente importante y es con lo que me quedo y hace que me guste aún más Hamnet. Esta es la historia de Shakespeare, pero desde la perspectiva de la mujer que quedó atrás. No es misógina, tiene un enfoque femenino deliberado,
prioriza una voz históricamente silenciada. Y a fin de cuentas, sigo sin comprender los argumentos del pana. O tal vez es su manera de lidiar con temas dolorosos, porque también puede ser una manera de dar cara a esa emocionalidad que por un motivo u otro tratas de mantener en silencio, como una forma de protegerse a sí mismo. Digo, es más fácil tal vez ponerse a la defensiva ante algo que puede tocar una vena sensible, o ante algo que nos obligue a dar cara a una situación que nos pueda hacer sentir vulnerables. A todo esto yo digo, pues, llórenselas como venga, todo, ¿no? Y la verdad, esto te quita algo como persona. Entonces, ¿por qué tanto odio a Hamnet? Veo algo de época. Ajá. Y los actores no están actuando nada para construir la época, me pudre. A ver, O pues sea, no sentí eso yo en qué momento. pues no les sientes que creí, no les creí la No, época. ok. O sea, Sobre todo esto solo les digo, repasemos solo un poco la película y vean esto. ¿Qué clase de niños mutantes son estos que actúan a ese nivel? ¿Qué onda Paul Mescal no sabiendo lidiar con este dolor y transmutando de esa manera? ¿Y qué tal con Jessie Buckley y ese inmerecido Oscar? Seamos honestos, si viste Hamnet y viste las otras películas, sabías que pues no había competencia para Buckley, sin desmerecer por supuesto a las otras actrices. Incluso pudiste no haber visto a las otras películas, solo Hamnet, y aún así era bien sabido que la mejor actriz del año era Jessie Buckley. Esta película para mí es cátedra en lo que a actuación se refiere, y no tienen que ver el momento en el que Agnes rompe. No tienen que ver cuando ella se molesta con Shakespeare por no estar en casa durante esta crisis tan fuerte que golpea a la familia. Vean, por ejemplo, al pequeño Hamnet con su hermana, o mejor, véanlo no entendiendo bien lo que acaba de pasar y ahora se encuentra en ese lugar que es como una especie de limbo. Vean todo el acto final en donde entendemos que William manejó su duelo de manera distinta, en donde Agnes está molesta y comienza a darse cuenta de lo que está viendo. Pero insisto, todo el acto final, sin gritos, solo viendo una vez más al pequeño Hamnet en ese personaje, entendiendo que es una obra de teatro y no hay que interrumpir. Así que Agnes solo contempla. ¿Cómo transmites? ¿Cómo haces ese juego entre la empatía con los padres y el joven actor que no entiende muy bien lo que ocurre con esa señora, pero debe seguir actuando? De Jessie Buckley intentando comprender lo que ve y sintiendo todo lo que esto le produce. Y William despidiendo simbólicamente a su hijo, diciendo a su esposa, sin decirlo, yo también estoy roto por dentro y hubiera querido que todo fuera distinto. Pero lo hace saber a su manera. A mí me pasó algo con Hamnet al final. Sentí que si es que hay un poco de verdad en lo que nos muestra la película, hay un grado mayor de profundidad en este referente literario, lo que hace aún más especial esta obra. Y eso lo encuentro genial. Pero volviendo a uno de los asuntos que a este actor le hace bastante ruido, les puedo decir que lo peor es que el clip con el que yo me engancho para hacer el guión de este video también está manipulado para picarnos mucho a los que amamos la película. Porque el video que me hace crear todo esto es el video corto que está en Instagram, en TikTok y posiblemente en los shorts de YouTube. Pero cuando vas a la entrevista completa en YouTube, cuando ves ese momento en la entrevista donde habla de Hamnet, el pana se ve que procura argumentar un poco mejor. Hay una que otra inflexión por ahí que como que suaviza un poco el tono con el que da su opinión. Digo, la maravillosa magia de la edición. En fin, voy a preferir pensar que quizás en el calor de la entrevista no pudo argumentar mejor. Y es natural, puede pasar en la premura de dar una respuesta sobre algo que quizás pueda generar cierto choque con un grupo de personas. La entrevistadora busca algo de picante en la entrevista. El entrevistado sabe que esperan generar polémica y contenido. Y con eso por allí en mente dando vuelta para dar más jugo al momento, pues terminó diciendo cualquier cosa sin sentido, no muy bien articulada. Pero Dios, mejor lo dejamos así. De cualquier manera, vayan, vea Hamnet en la plataforma que sea que esté en este momento o si sigue en cines. Véanla, júzguenla, sean ustedes quienes vivan
y ojalá sientan a ese mismo nivel esta experiencia.